Cuando leí el mensaje de mi propia hija diciendo: «Por favor, no vengas, mamá, queremos una boda sin dramas, ni gente que no encaje», sentí un golpe físico en el pecho. Se me cayó la pluma de la mano y me faltó el aire al ver que mi consuegra le dio like para celebrar mi exclusión. Mis piernas temblaron de pura incredulidad, pero en ese instante de dolor agudo, tomé la decisión que les enseñaría que el respeto no se compra con chequeras. Antes de continuar con esta historia que te sacudirá el alma, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte lecciones de vida reales como esta. Lo que estás a punto de escuchar es un testimonio poderoso sobre la dignidad y los límites que toda madre debe conocer. Te recomiendo quedarte hasta el último segundo, porque la manera en que recuperé mi respeto te dejará sin palabras. Hola, soy Beatriz, tengo 68 años y vivo en San Pedro, Nuevo León. Toda mi vida trabajé duro en una ferretería entre cemento y varillas para darle lo mejor a mi hija, sin imaginar que mi propio esfuerzo terminaría siendo el motivo de su vergüenza. Esta es la historia de cómo un mensaje de texto cambió nuestra familia para siempre. Mira, no hay nada que me guste más que el olor al carbón encendido un domingo al mediodía, aquí en Monterrey. Eso es sagrado. Es como ir a misa, pero con olor a carne asada y salsa molcajeteada. Estaba yo parada en la cocina de mi casa en San Pedro, esa casa enorme que mi difunto Rogelio y yo compramos con tanto sacrificio, marinando unas agujas norteñas y una arrachera que se veían preciosas. Se me hacía agua la boca nada más de verlas, pero, siendo sincera contigo, tenía un nudo en el estómago que no me dejaba tranquila. Sobre la barra de granito, justo al lado de las tortillas de harina y el guacamole, tenía desplegados los estados de cuenta y las facturas del salón de eventos. ¡Qué barbaridad de precios! De verdad que a veces siento que se burlan de uno. Yo sé lo que cuesta ganar cada peso, porque me he pasado los últimos 15 años entre bultos de cemento y varillas en la ferretería que nos dejó mi esposo, peleándome con proveedores y cargando inventario si hace falta. Pero ver esas cifras por unas simples flores y unas telas que van a usar una sola noche me daba vértigo. Tomé la tarjeta de crédito entre mis manos y la sentí fría, pesada, como si fuera un pedazo de hielo que me estaba quemando la piel. Ya había dado 3 tarjetazos esta semana para los anticipos que mi hija Carla me pidió con tanta urgencia. El celular no dejaba de sonar. Era ese ruidito constante, tin, 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 que me ponía los nervios de punta. Era el grupo de WhatsApp que mi hija tituló Boda Carla y Jorge. Cada notificación era un gasto nuevo o un capricho diferente. Que si las servilletas tenían que ser de lino importado, que si el grupo musical tenía que ser ese que está de moda en las redes sociales. Yo solo miraba la pantalla y suspiraba, revolviendo la salsa en el molcajete con más fuerza de la necesaria, tratando de moler mi propia ansiedad junto con los chiles serranos. En eso entró la llamada de Carla. Se me iluminó la cara por un segundo, pensando ingenuamente que me llamaba para decirme que ya venía en camino para comer, que se iba a sentar conmigo a disfrutar la carne asada como hacíamos antes, cuando su papá vivía, y ella era una huerquilla que no se despegalo de mis faldas. Pero no. En cuanto contesté, ni siquiera me saludó. Su voz sonaba acelerada, estresada. Me dijo directamente que necesitaba hablar conmigo sobre la lista de invitados. Me sequé las manos en el delantal y le dije que la escuchaba. Y ahí fue cuando sentí el primer golpe, esa punzada de vergüenza ajena que duele más que si te dieran una cachetada. Me dijo que había estado revisando los nombres que yo agregué y que tenía que borrar a mis comadres del barrio antiguo. Me explicó, con ese tonito que ha adoptado desde que se junta con la familia de Jorge, que doña Chuy y las señoras del mercado simplemente no encajaban con el tipo de evento que estaban planeando. Dijo que la familia de Jorge era muy especial, muy de sociedad, y que mis amigas, esas mujeres que me ayudaron a cuidarla cuando ella tenía fiebre y yo tenía que abrir la ferretería, iban a desentonar en las fotos. Me quedé callada un momento, mirando el fuego del asador a través de la ventana. Sentí cómo se me subía el calor a la cara, y no era por el carbón. Le recordé suavemente que esas mujeres eran como sus tías,
que la querían mucho, pero ella me cortó diciendo que no fuera dramática, que entendiera que esto era un evento estético y que no quería gente que se viera fuera de lugar, gente de rancho. Así lo dio a entender, aunque no usó esas palabras exactas porque sabe que yo soy de rancho y que a mucha honra mi dinero viene del trabajo duro en ese ambiente. Colgué el teléfono con un sabor amargo en la boca. Miré la carne asada lista para echarse a la parrilla y supe, en el fondo de mi corazón, que Carla no iba a venir a comer. Seguramente estaba comiendo con su suegra, esa señora elegante que nunca se ha ensuciado las manos de tierra. Me serví un vaso de agua para pasar el trago amargo y volví a mirar las facturas sobre la mesa. Eran miles y miles de pesos para una fiesta donde mis propias amigas, y seguramente yo misma en el fondo, éramos consideradas un estorbo visual. Suspiré profundo. Me acomodé el rebozo por el frío del aire acondicionado y pensé que, por primera vez en mi vida, el orgullo de darle todo a mi hija se estaba sintiendo más como una carga muy pesada que como una bendición. Me quedé mirando las brasas del asador y la mente se me fue muy lejos, 15 años atrás para ser exacta. Parece que fue ayer cuando enterramos a mi Rogelio. Me acuerdo que en el velorio, entre llantos y flores que olían demasiado dulce, los compadres y hasta mis propios cuñados se me acercaron para decirme que lo mejor era vender la ferretería. Me decían que ese era un negocio de hombres, que una mujer sola no iba a poder con los proveedores, ni con los albañiles, ni con la carga pesada. Me decían que agarrara el dinero del traspaso y me fuera a descansar, pero yo los miré a todos con los ojos bien secos, porque ya no me quedaban lágrimas, y les dije que ni lo soñaran. Yo tenía una huerquilla de 7 años que sacar adelante, y no iba a dejar perder el patrimonio que tanto esfuerzo le costó a su padre. Al día siguiente, me calcé las botas de trabajo de Rogelio, me amarré el cabello y me fui a parar detrás del mostrador. Y vaya que le sufrí. Trabajé de sol a sol, aguantando el polvo del cemento que se te mete hasta en los poros y el calor infernal de las bodegas en agosto. Mis manos, que antes se hacían el manicure, se llenaron de callos y grietas de tanto cargar bultos y contar varillas. Pero cada vez que cerraba la cortina de metal por la noche, con la espalda molida, pensaba en Carla. Cada centavo, cada sacrificio, era para que ella no tuviera que pasar por esto. Gracias a esa ferretería llena de polvo, mi hija pudo ir a los mejores colegios y luego entrar al TEC de Monterrey, codeándose con los hijos de los dueños de las fábricas, no con los hijos de los empleados, y fuimos muy felices, o al menos eso creía yo. Éramos un equipo, ella y yo contra el mundo. Me acuerdo cuando pasaba por ella a la escuela, y en lugar de irnos a comer a lugares finos, nos parábamos en el puesto de la esquina a echarnos unos tacos de trompo con mucha salsa y una coca bien fría. Ella se reía con la boca llena y me contaba sus sueños, y yo sentía que todo el cansancio valía la pena solo por verla feliz. Nunca le faltó nada. Si quería el celular de moda, ahí estaba yo haciendo horas extra. Si quería el viaje de graduación a Europa, vendí una camioneta del negocio para dárselo. Pero todo empezó a cambiar cuando conoció a Jorge y a su familia. De repente, mis botas de trabajo y mi olor a fierro ya no eran motivo de orgullo, sino algo que había que esconder. El golpe de realidad me llegó en la cena de compromiso, hace apenas un mes. Fue en un restaurante de esos de San Pedro, donde los meseros te hablan bajito y los platos son enormes, pero traen una miseria de comida. Ahí conocí a mi consuegra, una señora estirada que parecía que olía feo cada vez que me miraba. Durante la cena, la señora empezó a preguntar con esa falsa amabilidad que tienen algunas ricas sobre a qué me dedicaba. Cuando le dije con la frente en alto que tenía una ferretería y que yo misma la administraba, hizo una mueca y soltó una risita nerviosa. Dijo algo así como que era un trabajo muy rústico y preguntó si no me daba miedo lidiar con gente tan básica. Insinuó que el dinero del comercio era dinero de rancho, dinero sucio, no como el de ellos que venía de herencias y apellidos antiguos. Yo me quedé helada, esperando que mi hija, mi Carla, la que comía tacos de trompo conmigo, saltara a defenderme. Esperaba que dijera que gracias a ese trabajo rústico, ella estaba sentada en esa mesa.
vestida con ropa de diseñador y con una carrera terminada. Pero no dijo nada. Carla bajó la mirada, tomó un sorbo de vino y cambió el tema, dejándome sola con mi dignidad pisoteada en medio de esa mesa elegante. Cuando salimos de ahí, no aguanté más. En el estacionamiento, mientras buscaba las llaves de mi camioneta, que por cierto desentonaba entre tanto coche de lujo, la encaré. Le pregunté directamente si se avergonzaba de cómo se había pagado todo ese lujo que tanto le gustaba. Le pregunté si le daba pena que su madre tuviera las manos ásperas de tanto trabajar. Y su respuesta fue lo que terminó de romper algo dentro de mí, algo que ni la muerte de su padre había logrado quebrar. Me miró con fastidio, como si yo fuera una niña berrinchuda, y me dijo que no fuera dramática. Me dijo que yo no entendía cómo funcionaban las cosas en el mundo de Jorge, que no se trataba de vergüenza, sino de que todo tenía que ser estético. Esa palabra se me clavó en el pecho. Estético. Resulta que el amor de madre, el sacrificio de 15 años y el sudor de mi frente no eran estéticos. Y ahí, parada en el frío de la noche, me di cuenta de que mi hija ya no era la niña de los tacos de trompo. Se había convertido en una extraña que prefería la apariencia antes que a su propia sangre. Estaba sentada en la mesa del comedor, esa misma mesa de madera maciza donde tantas veces Carla hizo su tarea mientras yo hacía las cuentas del negocio hasta la madrugada. Frente a mí tenía la chequera abierta, y mi mano sostenía la pluma, lista para firmar una cantidad que, te lo juro, me hacía temblar el pulso. Era el pago final del banquete. No eran 3 pesos. Era una fortuna, dinero que había sudado gota a gota, vendiendo bultos de cemento y varilla, bajo el sol de Monterrey. Pero yo me decía a mí misma que era la boda de mi única hija, que su papá hubiera querido que fuera una princesa, que el dinero va y viene, pero este momento era único. Estaba a punto de trazar mi firma, esa que he hecho miles de veces para autorizar pedidos y nóminas, cuando el celular se iluminó sobre el mantel. Vibró con fuerza, y la pantalla se encendió con una notificación del grupo de WhatsApp Boda Carla y Jorge. Pensé, ilusa de mí, que quizás era un mensaje de emoción de último minuto, tal vez Carla diciéndome que ya había escogido los centros de mesa, o simplemente dándome las gracias, aunque fuera por educación. Dejé la pluma a un lado, con cuidado para no manchar el cheque, y tomé el teléfono. Abrí el chat y me encontré con un párrafo largo escrito por mi hija. Empecé a leer y sentí como si el aire de la habitación se hubiera acabado de repente, como si alguien me hubiera robado el oxígeno. Las palabras eran claras, crueles y frías como el hielo. Carla me decía, con una naturalidad que asusta, que lo había estado pensando bien con Jorge, y escúchame bien, con su suegra. Decía, mamá, por favor no vengas a la boda. Así, sin rodeos. Decía que la familia de Jorge y ella querían un evento sin dramas, una celebración armónica, donde todos se sintieran cómodos. Y luego soltó lo peor. Escribió que preferían evitar gente que no encajara con el ambiente visual y social que querían crear. Gente que no encajara. Estaba hablando de mí, de su propia madre, de la mujer que le limpió los mocos, que le pagó la carrera en el TEC, que estaba a punto de pagarle la fiesta de su vida. Pero lo que terminó de matarme, lo que sentí como una puñalada directa y oxidada al corazón, no fue solo el mensaje de mi hija, fue lo que pasó 2 segundos después. Apareció una notificación pequeña debajo del texto. A Patricia, mi consuegra, le encantó el mensaje. Le dio un like, un corazón rojo. Esa mujer, que no ha puesto un solo peso para esta boda, que solo ha puesto críticas y narices arrugadas, estaba celebrando digitalmente que mi hija me estuviera corriendo de mi propio esfuerzo. Se me cayó el teléfono de las manos. Literalmente no pude sostenerlo. Se me resbaló como si tuviera aceite. Sentí un dolor físico, agudo, aquí en el mero pecho, como si me hubieran golpeado con un marro de construcción de 5 libras. Me quedé mirando la pared, sin poder respirar, con las lágrimas atoradas en la garganta, quemándome. No podía llorar. El dolor era tan grande, tan seco, que no dejaba salir el llanto. Me vi las manos,
y estaban temblando incontrolablemente. Miré la chequera abierta frente a mí, ese papelito que valía miles y miles de pesos, y luego miré el celular tirado en la mesa, con la pantalla todavía brillando. En ese momento de silencio sepulcral, algo hizo clic dentro de mi cabeza. Fue como si se hubiera roto un dique. De repente, todo cobró sentido. Las indirectas, las groserías sutiles, la vergüenza de Carla en la cena de compromiso, los comentarios venenosos de la suegra sobre mi trabajo rústico. Nunca me quisieron a mí, nunca quisieron a la madre, ni a la mujer trabajadora, ni a la viuda, que salió adelante sola en un mundo de hombres. Solo querían esto, la chequera, querían la firma, me veían como un cajero automático con patas, útil para pagar los lujos estéticos, pero estorbosa para salir en la foto de sociedad. Y recordé la otra sorpresa que les tenía guardada, la que me tenía más ilusionada, la transferencia millonaria que iba a hacer mañana por la mañana para el enganche de su casa nueva en la zona dorada. Me sequé una lágrima solitaria, que se me escapó, y sentí cómo el dolor se transformaba en otra cosa. Se convertía en coraje. En ese coraje norteño, bronco, que me hizo levantar la cortina de la ferretería el día después del entierro de Rogelio, cuando todos decían que vendiera. Recogí el teléfono con una calma que no sabía que tenía. Mis dedos ya no temblaban. Entré al chat y empecé a escribir. No necesité pensarlo mucho, no necesité borrar ni corregir. Las palabras salieron de mis tripas, de mi dignidad herida. Escribí: excelente decisión. Si lo que quieren es armonía y estética, tienen toda la razón. Les puse que entonces, para ser congruentes con sus deseos, también quedaban libres de mis pagos. Les aclaré que eso incluía el banquete que estaba a punto de firmar en este preciso segundo, y por supuesto, el enganche de la casa que tanto les urgía. Cerré el mensaje con una frase que me salió del alma, para que no quedara duda de quién soy. Disfruten su boda estética sin mi dinero de rancho. Le di enviar. Vi las 2 palomitas azules marcarse al instante. Y antes de que pudieran siquiera procesarlo, antes de que empezaran a escribir de vuelta, salí de WhatsApp y entré a la aplicación del banco. Ahí estaban las transferencias programadas. La del salón de eventos, la del florista exclusivo, la de la inmobiliaria. Con el dedo firme, una por una, le piqué en cancelar. Cancelar, cancelar, borrar destinatario. Cuando la pantalla del banco me confirmó que las operaciones habían sido anuladas y el saldo seguía intacto en mi cuenta, solté el aire que tenía guardado. Me dolía el alma. Sí, sentía que me habían arrancado un pedazo de vida, pero por primera vez en meses ya no sentía vergüenza. Me levanté de la mesa, cerré la chequera de golpe y la guardé en el cajón más profundo. Se acabó. No pasaron ni 10 segundos de haber cancelado las transferencias cuando mi celular pareció que iba a explotar. Vibraba y sonaba con una insistencia enfermiza. Eran llamadas de Carla, de Jorge y hasta de números que no tenía guardados. Por primera vez en mi vida de madre, hice lo impensable. No contesté. Sentía que si escuchaba la voz de mi hija en ese momento, mi determinación se iba a romper o iba a decir algo de lo que me arrepentiría después. Agarré mi bolsa, me subí a la camioneta y manejé directo a la Basílica de Guadalupe, allá en la colonia Independencia. Necesitaba salir de esa casa que de repente se sentía asfixiante. Me senté en una de las bancas de atrás, rodeada del olor a incienso y veladoras, y me quedé mirando a la Virgen. Le pedí fuerza, no para perdonar, porque el coraje todavía me quemaba la garganta, sino para mantenerme firme y no doblar las manos ante el chantaje emocional que sabía que se venía. Estuve ahí un par de horas, con el teléfono vibrando contra mi cadera como un animalito asustado, hasta que se le acabó la pila o se cansaron de marcar. Cuando regresé a la casa, ya había oscurecido. Al ver el coche de Carla estacionado afuera, sentí un hueco en el estómago, pero me acomodé el rebozo y entré con la cabeza en alto. Ella estaba en la sala, hecha un mar de lágrimas, con el maquillaje corrido y los ojos hinchados. En cuanto me vio cruzar la puerta, se levantó de golpe y se me vino encima gritando. No me preguntó cómo estaba, ni por qué lo hice. Me acusaba de ser una vengativa,
de haberle arruinado el día más importante de su vida por un simple berrinche de dinero. Me gritaba que cómo iba a dar la cara ante los proveedores, que qué iba a decir la gente de sociedad si cancelaban todo. Ni una sola palabra de arrepentimiento por haberme pedido que no fuera a su boda. Para ella, el crimen era que yo hubiera cerrado la cartera. La dejé que sacara todo su veneno, que gritara y pataleara como cuando era niña. Me serví un vaso de agua, con una calma helada que yo misma desconocía. Y, cuando por fin tomó aire para seguir con los reproches, la interrumpí. La miré fijamente, y le solté lo que tenía atorado en el pecho. Le dije que se la había bañado, y gacho. Le expliqué que esto no se trataba de los millones de pesos, sino de la falta de madre que había demostrado. Le dije claramente que ella quería su fiesta de princesa de cuento, pero le daba asco la mujer que se partió el lomo vendiendo fierros para pagarla. Le recordé que el respeto no se compra, mija, y que si tanto le avergonzaba mi origen y mi trabajo rústico, entonces también debería darle vergüenza gastarse mi dinero. Carla se quedó callada, con la boca abierta, buscando algún argumento para hacerme sentir culpable, cuando mi teléfono fijo, el de la casa, empezó a sonar. Ambas miramos el aparato. El identificador decía: Familia Jorge. Carla se puso pálida y corrió para intentar descolgar. Pero yo fui más rápida. Contesté y puse el altavoz al máximo volumen para que se escuchara en toda la cocina. Era Patricia, la consuegra. La mujer no perdió el tiempo con saludos. Su voz chillona llenó la habitación destilando odio. Empezó a insultarme, diciéndome que era una rancherita igualada, que quién me creía para cancelar los cheques. Dijo que siempre supo que yo no tenía clase, y, lo peor de todo, dijo que Carla era una muerta de hambre, con suerte de que su hijo se hubiera fijado en ella para sacarla de ese ambiente naco. Yo no dije ni media palabra, solo sostuve la mirada de mi hija mientras ella escuchaba cómo su adorada suegra, esa mujer a la que tanto quería impresionar, nos arrastraba a las dos por el suelo. Cuando la señora hizo una pausa para respirar, colgué la llamada sin decir nada. El silencio que quedó fue sepulcral. Vi cómo a Carla se le desmoronaba la cara de vergüenza y dolor. En ese momento, decidí que no iba a ceder ni un solo peso. Me amparé en mi dignidad de mujer trabajadora y le dije a mi hija que si querían boda, que la pagaran con su estética y su clase, porque mi dinero de rancho se quedaba conmigo. Han pasado 2 meses desde aquella noche en la cocina, y el silencio en mi casa de San Pedro es distinto. Ya no es un silencio de soledad angustiante, sino de paz. Al final, la famosa boda estética no sucedió, o al menos no como ellas querían. Sin mi chequera, el salón de lujo se canceló. Las flores importadas se quedaron en el catálogo, y según me contaron mis comadres del barrio antiguo, porque ellas se enteran de todo, terminaron firmando el civil en una oficina gris, con una comida sencilla después. Carla no me ha dirigido la palabra desde entonces. Me duele, claro que me duele, porque es mi sangre, es la huerquilla que yo cargué en mis brazos, pero duermo tranquila sabiendo que no financié mi propia humillación. La semana pasada fui a ver al licenciado Martínez, mi abogado de confianza de toda la vida. Tenía que poner mis papeles en orden, porque, como dicen aquí en el norte, hombre prevenido vale por 2. Le conté todo lo que pasó, con pelos y señales. El abogado me explicó clarito que hice lo correcto legalmente. Me dijo que el dinero que yo había prometido para la casa y la fiesta se considera una promesa de donación, y que la ley en México permite revocar esa donación por causa de ingratitud. Y vaya que hubo ingratitud. Así que blindamos mi testamento y aseguramos que nadie pueda exigirme ni un peso por obligación. Cite. Start. La casa es mía, el negocio es mío, y mientras yo viva, nadie me saca ni me obliga a vender. Mucho menos después de haberme faltado al respeto de esa manera. Cite. 12:45. Ayer por la tarde, mientras me comía un taco de carne asada, yo sola en el jardín, mirando el lugar vacío donde solía jugar Carla, pensé en mi Rogelio. Me acordé de cuánto soñábamos con viajar a Europa cuando nos retiráramos, un plan que siempre posponíamos por el negocio o por la niña. Miré mi cuenta de banco, esa que sigue intacta gracias a que cerré la llave a tiempo,
y tomé una decisión. No voy a guardar ese dinero para dejarle una herencia a alguien que se avergüenza de mis manos trabajadoras. Ahora estoy aquí, sentada en la sala de espera del aeropuerto de Monterrey, con una maleta nueva y un café en la mano. Voy a tomar ese vuelo a Madrid que Rogelio y yo tanto planeamos. Veo a la gente pasar y sonrío, no con la alegría ingenua de antes, sino con la serenidad de quien ha sobrevivido a una tormenta. Cite, Start. El dicho dice cría cuervos y te sacarán los ojos. Y es muy cierto, duele admitirlo, pero gracias a Dios y a mi carácter regio, yo conservé mis ojos y mi patrimonio. Cite. 50. No compré el amor de mi hija, eso me queda claro. Quizás la perdí por un tiempo, o quizás para siempre, solo Dios dirá, pero recuperé algo que vale mucho más. Mi respeto propio. Start. A veces, el acto de amor más grande que una madre puede tener consigo misma es tener el valor de cerrar la cartera y decir hasta aquí. Cite. 51, 63. Me levanto porque ya están llamando a abordar. La vida sigue, y yo, doña Beatriz, todavía tengo mucho mundo por ver. Han pasado 2 meses, y aunque Carla sigue sin dirigirme la palabra, duermo con una paz que no conocía. La famosa boda estética terminó siendo un trámite civil sencillo, y yo estoy aquí, en la sala de abordar, lista para cumplir mi sueño de conocer Madrid con el dinero que rescaté. Al final no perdí a una hija, gané mi libertad y protegí legalmente el fruto de tantos años en la ferretería. El respeto no se mendiga, se impone, incluso ante la propia sangre. Mi consejo para ustedes, mujeres trabajadoras: no teman usar la ley a su favor. Recuerden que la ingratitud es motivo suficiente para revocar cualquier promesa económica. Su dignidad vale más que cualquier fiesta de sociedad. Díganme, ¿ustedes hubieran cerrado la chequera como yo o habrían aguantado la humillación por amor? Los leo en los comentarios. Con cariño y firmeza, Beatriz, 68 años.